sobre la capacidad que tiene el gobierno para tomar decisiones difíciles, que no las viene tomando por ahora. Por lo menos no dicho de una manera clara. Hemos invitado al señor David Tuesta, que es el presidente del Consejo Privado por la Competitividad, para que nos diga qué está pasando con Petroperú y cómo es posible que esa empresa solicite los montos de dinero que tiene sin haber hecho ninguna reforma de su gobernanza y teniendo un directorio amputado de los dos directores que representaban al Ministerio de Economía y Finanzas. Señor ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Esto es una empresa que se están riendo en nuestra cara directamente porque ya se les ha dado una inyección en los años recientes, ¿no? En noviembre del 2022 se le dio una inyección durante el gobierno de Castillo. Hubo un compromiso de los tantos que seguramente han habido a lo largo del tiempo de que iban a reestructurar la empresa. Es más, se prometió que la refinería de Talara iba a empezar a ser rentable, que iba a empezar a producir al final del 2022. No se ha dado. No está produciendo. El señor Chira dijo en algún momento $60 millones mensuales. Mira, es tan oscuro la forma como se gestiona a Petroperú que realmente no se tiene certeza de que eso sea cierto. Sí está produciendo, todo indica que sí, pero no sabemos la forma como lo está haciendo, si efectivamente está produciendo al 100% como se señala, porque toda la información que viene saliendo se va dando a cuentagotas realmente. Y el problema está, como lo he venido repitiendo, no solamente yo, sino varios conocedores del tema, en la gobernanza, ¿no? En las personas que están detrás de la gestión de la empresa. Ahí está el problema de fondo. Burneo, que fue ministro de Economía bajo Pedro Castillo, nos dijo acá hace unos días que cuando él era ministro contrataron a la empresa consultora internacional Arthur de Little para que les dé un informe sobre el estado de la empresa. Y que ese informe entregado a la empresa no se ha hecho público. ¿Es posible eso? Definitivamente no se ha hecho público, ¿no? Pero ¿cómo es posible que el Estado paga por un informe y se lo quede el señor Chira y sus amigos? Es parte del oscurantismo. Yo he escuchado, he leído que la justificación de ello es porque se revelaría la estrategia comercial de la empresa que los competidores conocerían, ¿no? A mí me parece una respuesta honestamente bastante absurda. Digna de Netflix, ¿no? Totalmente. Que no ha llevado a hacer una comparación entre una serie de Netflix y lo sucedido con la empresa petrolera. Stranger Things, sí. Exactamente, eso es lo que sucede. Claro, uno puede de repente tachar algunas cifras, pero lo único que se conoce son información a cuentagotas de la empresa, ¿no? Y claro, como el directorio además, la junta directiva no es independiente, se termina por no creerle absolutamente nada. Es una empresa que está tomada prácticamente por los trabajadores de Petroperú, por los políticos que influyen a Petroperú, y se puede observar en la conformación actual de esta junta, donde funcionalmente solo 4 personas, todos vinculados a Petroperú. Un director independiente, que no es nada independiente, es los trabajadores de Petroperú, un representante de los trabajadores de Petroperú y 2 puestos por el MINEM, que, oh sorpresa, el ministro de Energía y Minas también de Petroperú. Entonces, ¿quién puede creer en ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es la perspectiva para esa empresa, que es muy importante como factor de garantía de la estabilización de los precios y del abastecimiento? Porque hay que también precisar eso. Totalmente. Nuestro país es complicado y vasto y aportar gasolina a todas nuestras regiones no está garantizado por el mercado libre. Es decir, no es un negocio llevar gasolina a muchas partes de los países. Y eso lleva a algunos economistas de su propia posición, de ortodoxia, liberal, a lo que fuera, sostener que privatizar, por lo menos no en las actuales circunstancias. ¿Cuál es su opinión? Claro, ahora en las circunstancias actuales sería, pues, ¿qué cosa? Regalar la empresa, y de eso tampoco se trata. Acá lo que se requiere, primer paso fundamental, es el tema de gobernanza, es decir, establecer directores que sean independientes, pero eso requiere no solamente el cambio de fichas, sino requiere un marco legal que asegure que la forma en que se escoge esos directores realmente asegure esa independencia y que luego que tengan la potestad legal de hacer cambios fuertes, duros, porque luego, claro, estas personas tienen que actuar dentro del margen de la ley. ¿A qué me refiero? En decisiones duras, por ejemplo, en el personal.
es harto conocido desde hace bastante tiempo y muchos de los que han sido presidentes y gerentes generales de esta empresa señalan que esta es una empresa que por lo menos tiene 1/3 hasta el 50% de personas en exceso. Personas que ganan sueldos dorados entre 30 y 50% del personal en exceso, ¿no? Personal en exceso que además gana salarios muy por encima del mercado, por lo menos del sector público, ¿no? Exactamente. Cuando uno realiza un esquema de reestructuración de cualquier empresa, cuando se realiza de forma seria, definitivamente tienen que ir por el lado de personal, porque tú tienes que buscar la eficiencia rápidamente en ese ámbito. Entonces, yo me imagino que también esa es una de las razones por la cual el informe no se hace público. Tierra, sí. Claro, porque ahí no hay ninguna estrategia comercial. Ahí básicamente a ver cuál es la recomendación que ha dado Arturo de Lidl, por ejemplo, respecto al personal. Y seguramente uno va a observar ahí el exceso, la grasa que tiene esta empresa, tanto en términos de pagos salariales que se realiza, número de personas, calificación de las personas para realizar los puestos, para realizar las funciones. Eso no se conoce y para hacer eso, Fernando, requieres pues estas personas que van a hacerse cargo, además de ser profesionales de primera, requieren ese marco legal que los blinde para poder hacer ello. O sea, no es tan rápido. Entre tanto, la explotación petrolera, es decir, hallar más petróleo, se halla totalmente minimizada. Totalmente, y complicado, además aún que se está empezando a dar responsabilidades a Petroperú en esas funciones, ¿no? Y bueno, ahí hay otros temas de fondo que tienen que ver también con la normativa para realizar exploraciones, ¿no? y nuevas explotaciones de pozos. Dicen ahí los expertos que la normativa, todos los aspectos regulatorios son mucho más complicados que otros países, incluso de la región, ¿no? Se señala, por ejemplo, como referencia Brasil, ¿no? Donde los procesos son mucho más ágiles, ¿no? De acuerdo, señor David Tuesta, ex ministro de Economía, presidente del Consejo Peruano de Competitividad. Muchas gracias por estar acá y darnos su punto de vista sobre la situación y las perspectivas de la empresa Petroperú.